Jason Statham, conocido mundialmente por ser una estrella de acción de las de alto voltaje. Siempre armado, preparado para las escenas de persecución, peleas y artes marciales. Su vida real no es tan vertiginosa como sus películas, pero aún así hace todo al límite y sabe cómo vivir rápido. Nació en Sydenham, Londres. Fue criado en un ambiente de artistas, su padre cantante y su madre bailarina, razón por la que desde muy chico ya se involucró en el arte del teatro callejero y de la actuación. Sin embargo, él mismo en alguna entrevista nos cuenta de que la vida de una familia de artistas callejeros no es tan fácil como la de un actor de cinemateca. Durante mucho tiempo en su niñez, él, junto a su padre, debieron de vender baratijas en la calle para poder sumar alguna moneda a los ingresos familiares. Artista, pero también deportista desde pequeño. Durante su etapa escolar, Jason fue miembro del equipo de fútbol de la escuela entre el año 1978 y 1983. Sin embargo, a pesar de su gusto y facilidad para el fútbol, tuvo mucho más logros y laureles practicando saltos ornamentales clavados. De hecho, llegó a hacerlo de manera profesional, participando incluso en importantes torneos internacionales, como por ejemplo los Juegos de la Commonwealth de 1990, llegando a ubicarse en la 12ª posición en el año 1992, siendo miembro del equipo nacional británico de salto de natación durante 12 años. No queriendo seguir los pasos de su padre, quien a pesar de ser un artista de sangre se dedicaba a la venta en comercios, decidió alistarse en el ejército británico. Entró entonces a formar parte de un regimiento de paracaidistas. Sin embargo, lo abandonó unos años más tarde debido a que su inclinación por el arte seguía quemándole en las venas. Se inició entonces en el mundo de la moda gracias a que un agente de modas lo vio mientras entrenaba y como consecuencia, sin dudarlo, este aceptó e incursionó en esta industria. En ese periodo, ya fuera del ejército y durante su corta pero fructífera carrera en el modelaje, estuvo un corto tiempo en el negocio de su padre en un mercado local. Sin embargo, las ambiciones de Statham fueron mucho más grandes y decidió continuar su búsqueda incesante con el objetivo de dedicarse a la actuación. Como deportista nato, Jason ingresó al mundo de las artes marciales, primero por curiosidad, pero luego quedó atrapado para siempre y hasta el día de hoy. Cuando niño, tuvo algún pasaje por el karate y el taekwondo. Ya siendo un joven adulto, se inició en el ambiente del boxeo para luego dedicarse al kickboxing y de plano al mundo de los deportes de combate. Según sabemos, ha practicado profesionalmente artes marciales mixtas y si bien muchos creían que se dedicaría definitivamente a las MMA, puesto que según relatan era muy bueno y le estaba yendo bastante bien, Statham necesitó de tomar su decisión definitiva en un momento de su vida de si continuar por el lado de las MMA o dedicarse de lleno al mundo del cine y de la actuación. A pesar de tomar la decisión más apropiada, que fue la de meterse en el mundo del cine, nunca abandonó el de las artes marciales. Además de karate, taekwondo y kickboxing, también tiene conocimientos en Wing Chun. Hoy en día incluso entrena bajo la tutela de la leyenda de las artes marciales mixtas y el rey del pancracio, Bas Rutten. Además, practica Brazilian Jiu-Jitsu porque según él le trae un poco de paz a su agitada rutina diaria. Pero volvamos a sus comienzos. Además de las artes de combate y de los deportes acuáticos, también comenzó a entrenar con pesas, porte que le sirvió en todas las facetas de su vida, principalmente a la hora de ser tomado en cuenta para trabajar como modelo, pues, como ya dijimos, fue modelo antes de ser actor, y gracias a su trabajo dentro de este ámbito en la empresa French Connection, obtuvo una audición para lo que fue su debut como Bacon en la película Loco, en el año 1998 dirigida por Guy Ritchie. Debido al éxito de esta película, Ritchie lo volvió a convocar para Snatch, Cerdos y Diamantes, en el año 2000 junto a Brad Pitt, Dennis Farina y Benicio del Toro, entre otros tantos grandes de la actuación. Ese mismo año actuó en Dale la Vuelta junto al rapero norteamericano Ja Rule. Año 2001.
tuvo un papel interesantísimo en la película The One junto a Jet Li. El mismo año, bajo la dirección de James Wong, también trabajó en Máquina Mala con Vinnie Jones. Hasta aquí en roles secundarios, interesantes pero secundarios, pero con una carrera en un notorio y franco estado de crecimiento sin dudas. Por ello, su gran papel al final llegó en el año 2002. Statham logró protagonizar un rol principal en la película El Transportador como Frank Martin. Este papel fue el que le dio reconocimiento mundial y lo catapultó como un nuevo héroe de acción. Fue en esta película cuando Statham pudo mostrar sus habilidades en combate con escenas cortas pero contundentes al mejor estilo de cine norteamericano. También actuó en la remake de Italian Jobs, realizó un cameo en Colateral en el año 2004 y participó como villano en Celular el mismo año. En el año 2007, Statham volvió a enfrentar a Jet Li en pantalla en la película War. Ya en el 2009 realizó El Transportador 3, además de la secuela de Crack 2 Alto Voltaje. En 2010 coprotagonizó junto a Sylvester Stallone, Jet Li y Dolph Lundgren la altamente taquillera película de acción Los Mercenarios, dirigida por el mismo Sylvester Stallone. En el año 2011 protagonizó la película El Mecánico, dirigida por Simon West, remake de la película del mismo nombre que interpretó en 1972 Charles Bronson. Su última presentación fueron en la saga de Rápido y Furioso y recientemente en la película del año 2018 Megalodón. En cuanto a su vida sentimental, Jason Statham estuvo casado con la modelo y actriz inglesa Kelly Brook desde el año 1997 hasta el 2004. Actualmente es pareja de la modelo Russie Whitley desde el año 2010, con quien tuvo un hijo en el año 2017, al cual bautizó Jack Oscar. Jason Statham, a sus 51 años de edad, es uno de esos actores duros y rudos, que aún le queda mucho camino por recorrer y muchas películas por protagonizar y difundir las artes marciales al mundo a través de la pantalla del cine y de la televisión.